Mira pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a iniciar y que sus compañeros ahí se vayan conectando. Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con el módulo de abdomen. Ayer vimos anatomía, algunos parámetros radiológicos de cómo evaluar diferentes patologías. Ayer hablamos acerca de la radiografía convencional en la evaluación de abdomen agudo, sobre todo en obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, que son el estudio de elección para este tipo de patología. También tenemos otros métodos no de elección, sino que son métodos que se pueden utilizar también en el diagnóstico de patología abdominal. Dentro de ellos tenemos el ultrasonido y la tomografía. La resonancia magnética se utiliza para casos muy particulares, en tiempos muy particulares, ¿verdad? La resonancia magnética se deja en el caso de duda clínica o de duda radiológica con los otros métodos, y son muy pocos los estudios que vamos a hacer de abdomen con resonancia magnética, a menos que estemos buscando una patología crónica. No estamos hablando de ninguna lesión aguda. Los métodos de elección en un trauma agudo van a ser radiografía, ultrasonido y en su momento determinado tomografía. Iniciaríamos con lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es un método diagnóstico dependiente de la persona que realiza el estudio, de la experiencia, del conocimiento, de la anatomía y de la física. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con física, el mecanismo de los movimientos intestinales, la densidad de las estructuras y la forma de captación que tienen los transductores. El transductor es este aparatito y es el que básicamente recibe toda la información y en una computadora se transforma a través de una pantalla en una imagen radiológica. Pero todo tiene que ver con este transductor y con esta mano que están aquí. Porque no solo es poner el transductor en el abdomen para ya ver una estructura, se necesita experiencia y movimientos en esta mano que permitan ver adecuadamente ciertas estructuras. Entonces, ¿qué podemos ver con el ultrasonido? No todo el abdomen se puede ver con ultrasonido. Las estructuras visibles por ultrasonido son páncreas, hígado, vesícula biliar, riñones, vaso, vejiga, útero y ovarios. No está ahí el estómago, no está el intestino delgado, ni está el colon. ¿Por qué? Porque son vísceras huecas con contenido gaseoso. El gas es el enemigo número uno del ultrasonido, ya que donde hay gran cantidad de gas no se puede visualizar las estructuras. ¿Por qué? Porque el gas no permite la transmisión del sonido. Para que el ultrasonido sea efectivo, debe haber una onda sonora que choca contra una estructura y que esta estructura provoca un rebote y este rebote regresa al transductor y el transductor la transforma de una energía electromecánica a una transferencia eléctrica, la cual es transformada por un proceso matemático en una imagen, en un gráfico. Y eso lo utilizan en la escala de grises. Entonces, eso es lo que nos permite al final ver una imagen adecuada. Se los explico en esta forma para que sea más entendible. Se necesita todo un contexto físico para esto, pero en forma general, eso es lo que hace un transductor. Entonces, aquí tenemos en primera instancia un páncreas, ¿verdad? Un páncreas que se visualiza adecuadamente, teniendo el tiempo de ayuno y el posicionamiento adecuado del equipo. Y tenemos esta imagen que está aquí. Que la vemos aquí bordeada.
Y este es el páncreas. Es un páncreas normal que miraríamos en una persona sana, homogéneo, definido, y tiene una arquitectura localizada en el retroperitoneo y que está situada cerca de la aorta, ¿verdad? Y de la vena portoesplénica. Entonces aquí está la arteria, aquí está la vena portoesplénica y aquí estaría la aorta y la espina. Entonces, ¿para qué nos sirve el ultrasonido en páncreas? Bueno, el ultrasonido en páncreas nos sirve para confirmar diagnósticos o evidenciar alguna complicación en una pancreatitis, ya que el diagnóstico de la pancreatitis no se hace por ultrasonido ni por exámenes radiológicos. Es un diagnóstico clínico laboratorial. Si ya tenemos un diagnóstico clínico laboratorial de pancreatitis, tiene una pancreatitis. No necesitamos el ultrasonido, ¿verdad? La mayoría de veces el ultrasonido es para verificar si la pancreatitis es de origen biliar o no. Porque si es de origen biliar, no necesariamente en este momento, porque nadie se opera con una pancreatitis aguda, sino que requerirá que sea posteriormente a la resolución de la pancreatitis un manejo quirúrgico porque fue causado por obstrucción de vías biliares. Por el contrario, si no fue por vías biliares, entonces se requerirá un manejo evidentemente médico. Entonces es importante diferenciar entre cuál es la causa de la pancreatitis y el ultrasonido nos puede ayudar a diferenciar en eso. De entrada, el ultrasonido no es una urgencia ni emergencia, sino que la emergencia es diagnosticar la pancreatitis, empezar a manejarla y después hacer el ultrasonido. ¿Por qué? Porque un paciente con pancreatitis empieza con un dolor abdominal intenso, se queja y mete mucho gas y es difícil valorarlo. Muchas veces los cambios ultrasonográficos de una pancreatitis se miran hasta 11 horas después. Por lo tanto, si usted hace un ultrasonido demasiado temprano, no necesariamente encontrará una respuesta. Tomográficamente, la pancreatitis, los cambios se pueden ver hasta 24 horas después. Por lo tanto, no es un estudio de entrada. Y la tomografía se debe de requerir cuando sugerimos complicaciones por una pancreatitis. Esa es la razón por la que nosotros debemos tener las clasificaciones que se utilizan tanto por tomografía, que se utilizan tanto laboratorial y clínicamente para determinar cuándo es el momento para hacer un estudio complementario o no, cuándo es el ultrasonido, cuándo es la tomografía. La tomografía se utiliza cuando estamos sospechando que nuestra pancreatitis no está dentro de los esquemas normales. Cuando estoy diciendo esquemas normales se supone que si diagnosticamos una pancreatitis, vamos a encontrar elevación de amilasa y lipasa, pero 24 horas después tienen que ir disminuyendo si nosotros adecuadamente estamos manejando una pancreatitis. Pero si esto persistiera, significa que esta pancreatitis está dejando de ser una pancreatitis de tipo inflamatoria, se está convirtiendo en una pancreatitis complicada. Las pancreatitis complicadas forman colecciones o forman necrosis. Entonces la tomografía es indicada para valorar eso. En la tomografía tenemos índices o tablas que nos ayudan a ver esta severidad, como ser el índice Baltasar, que nos da puntajes y clasificación para saber el grado de necrosis que puede tener. Por ejemplo, el grado A es una páncreas normal, no significa que no tenga pancreatitis. Puede haber un páncreas normal con signos clínicos de laboratorio de pancreatitis y eso es pancreatitis. ¿Por qué? Porque el tiempo en que se hizo la tomografía es muy temprano y no se va a encontrar nada. Ahora, si encontramos un aumento de tamaño pancreático focal o difuso, ya tiene un puntaje 1 y significa que menos del 30% va a tener posibilidades de necrosis si lo manejamos adecuadamente al paciente. Ahora, si encontramos una inflamación peripancreática, o sea, todo el páncreas inflamado y líquido alrededor, podemos tener
Un puntaje de 2 significa que de un 30 a un 50% tiene la posibilidad de necrosarse. Si encontramos una clasificación D, que es colección líquida única y mal definida, o sea, está localizada en el cuerpo, en la cola o en la cabeza, más frecuentemente en la cola, significa que tiene más del 50% de provocar una necrosis. Si tiene un E, es cuando tiene más de una colección, tanto pancreática como en espacio esplénico o fosa de Morrison o correderas. Significa que eso aumenta el nivel de posibilidad de necrosis y la posibilidad de mortalidad. Entonces, el índice de severidad está de 0 a 3, bajo, de 4 a 6,5 y 7 a 10, alto. Esto desde el punto de vista tomográfico. Desde el punto de vista que tiene que ver una correlación clínico-tomográfica, está el índice de gravedad de modificado de Mortellet, donde da también puntos. Un páncreas normal con clínica de pancreatitis y tiene 0 puntos es aquel que se hizo muy tempranamente o simplemente no va a haber complicaciones, sino que va a ser una pancreatitis que se va a autolimitar. Si tiene alteraciones pancreáticas, cuando digo puramente pancreáticas, sin afectación de nada más, tiene un índice de 2. Cuando tiene colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis en la grasa, no en el páncreas, sino en la grasa, tiene 4. Entenderán que ya cuando empieza de 4 puntos, ya es una gravedad moderada. Si ya tiene necrosis pancreática, ¿verdad? O no hay necrosis pancreática, está en 0, entonces se mantiene en este nivel. Si ya tiene menos del 30%, se mantiene en 2. 2 más 2 es 4. Ya está dentro de esto. Hay sumatoria entre los dos. Si tiene más del 30%, ya es 4. Más colecciones peripancreáticas sería 8. Entraría en lo grave. Esto nos ayuda a determinar qué posibilidades tiene este paciente de ser trasladado a cuidados intensivos o no. También, cada departamento maneja criterios. Si el paciente va a ser trasladado a UCI muchas veces utiliza la escala de VISAP o la escala de Apache, ¿verdad? Que ya se la voy a decir un rato. La de VISAP utiliza el BOOM y dice que si es mayor de 25 miligramos y si se encuentra en el rango mayor de 25 o mayor de 50 miligramos por decilitro, significa que este paciente está iniciando una alteración metabólica. Si el paciente es más de 60 años, tiene peor pronóstico. Si la frecuencia cardíaca está más allá de 90 latidos por minuto, mal pronóstico. Si la temperatura corporal es mayor de 38 o menor de 36, es mal pronóstico. Si la frecuencia respiratoria va aumentando más allá de los 20 por minuto y el PCO2 es menor de 32, tiene mal pronóstico. Si el paciente cae en leucocitosis mayor de 12,000 o súbitamente baja menor de 4,000, si hay más de 12,000, está sobreinfectado o hay una reacción inflamatoria aguda. Pero si cae menos de 4,000, significa que este paciente puede estar iniciando una sepsis. Si el estado mental está alterado, significa peor pronóstico. Y si hay derrame pleural, significa que es una pancreatitis complicada, de todo a todo. La puntuación Apache es la que le sirve más en cuidados intensivos y una serie de clasificación y utilización donde va la presión arterial, la temperatura que se toma rectal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión de oxígeno, la presión de CO2, la presión arterial, el sodio, el potasio, la creatinina, el hematócrito, los leucocitos, y todos son un puntaje, y este puntaje da un índice de severidad. Y
Si el índice de severidad se encuentra en rangos medios, es un paciente candidato a UCI, pero si está en rangos máximos, no es un candidato a UCI, porque la posibilidad de mortalidad es tan alta que ocuparía un espacio en UCI a un paciente que no se le puede dar un aporte de sobrevida. Entonces, todos estos parámetros son importantes para en el momento de tener una pancreatitis complicada. Estamos hablando de pancreatitis complicada. Pancreatitis pura es aquella que solo cumple con un proceso inflamatorio agudo que se autolimita y que se controla con reposo, que el reposo es ayuno, la colocación de una sonda, líquidos IV, analgésicos, y la vamos evaluando con disminución del dolor, disminución de la fuerza cardíaca, de la fuerza respiratoria, de la frecuencia respiratoria, perdón, y de la depresión de la amilasa y la lipasa. Y que en 72 horas debería de estar estabilizado. No quiere decir que en 72 horas ya se le da de lata, no. En 72 horas este paciente debería de estar sin todos estos síntomas y con disminución de la lipasa y amilasa. También tenemos el ultrasonido para verificar patología hepática. La patología hepática puede ser aguda o crónica. En trauma abdominal, que lo vamos a ver en otro tema, el ultrasonido es fundamental porque nos ayuda a identificar algunas lesiones pequeñas, ¿verdad?, de la cápsula, colecciones o formación de líquido, alteración de las vías biliares o alteración vascular. También nos sirve para ver patología. Por ejemplo, en este caso hay una lesión que está demostrada en esta lesión nos muestra una imagen blanca, irregulares, ¿verdad? Y que puede ser cualquier cosa, pero el ultrasonido la demuestra. Para esto hay que tener una historia clínica. Aquí es importante la edad, el sexo, porque si es paciente femenina en edad reproductiva y asintomática y con una imagen localizada a ese nivel, detectada por el ultrasonido, lo primero que se piensa es una hiperplasia nodular focal versus un hemangioma. Entonces, la clínica nos ayuda y nos orienta mucho a eso. Pero si fuera un paciente varón, ya entonces cambiaríamos el parámetro a considerar que puede ser una imagen de una lesión maligna primaria. Entonces, aquí se complementa con una tomografía, no cualquier tomografía, sino que una tomografía orientada o dedicada para valorar el hígado. Ya esta tomografía se le llama tomografía trifásica. No es como cualquier tomografía en sí, es un esquema específico de estudio que nos ayuda a determinar si esta lesión es benigna o maligna. La tomografía nos puede decir si es maligna y la biopsia se utiliza en la mayoría de los casos únicamente para el tratamiento, no para diagnóstico, sino para qué tipo de tratamiento va a ser el más adecuado en este paciente en particular. Porque el ultrasonido me permite ver bordes, estructura y la ecogenicidad. También me permite ver las vías biliares y las estructuras vasculares para identificar si hay alguna patología o no. Aquí tenemos una vesícula biliar, ¿verdad?, vacía. Esta está llena, pero hay una estructura en su interior. El ultrasonido me permite identificar qué características tiene esta imagen. Es ovalada, es homogénea, pero no hace contacto con la pared interna de la vesícula. Si no hace contacto, entonces ya no es pólipo, entonces ya no es cáncer. No tiene sombra, a eso se le llama sombra acústica, cuando hace una sombra y tapa el borde de la vesícula. Taparía este borde, no lo tapa, se mira todo el borde. Entonces significa que esto es una estructura que se mueve. Si no es trauma, no puede ser coágulo o trombo.
Si entonces, si es una lesión que está ahí, pero se mueve, entonces lo más probable es que se trate de lodo biliar. ¿Qué voy a hacer? Darle de comer al paciente y volver a repetir en 2 horas y media el ultrasonido, y normalmente esto ya ha desaparecido porque se acumuló de bilis. Si persiste, significa que la vesícula tiene problemas y es una vesícula que va a formar tarde o temprano cálculos. También podemos ver el riñón. El riñón en trauma es importantísimo el ultrasonido. Tiene forma de un frijol y también nos permite ver la vascularidad del riñón y saber si es homogéneo o no para identificar lesiones o no. Nos da el tamaño, la forma, la posición y la congenicidad que nos permite identificar patología aguda o patología crónica. Podemos determinar una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda a través de un ultrasonido. Claro, agregaríamos la clínica y nos daría todo un esquema más completo de qué podemos decir a través de un ultrasonido. También podemos ver los procesos obstructivos, como en este riñón, que ustedes ven la parte interna, está negra y dilatada, es porque hay un proceso obstructivo. Este es el uréter, no se debe de ver, pero se ve. Significa que hay un proceso obstructivo que puede ser tumoral o lesión benigna como los cálculos. Entonces, la historia clínica nos orienta a investigar cuál patología es la que me está causando la obstrucción. También el vaso es visualizable en ultrasonido. Cuando hay mucho gas es más difícil verlo, pero sí se puede ver. Y en trauma es importantísimo, porque si se acuerdan, el día de ayer hablamos que el órgano que más frecuentemente se va a dañar en un trauma abdominal cerrado es el vaso, después el hígado, la porción retroperitoneal del intestino delgado, que es el duodeno, y por último los riñones, porque están bien posteriores, a menos que el impacto sea posterior, pero de lo contrario es el último en dañarse. Aquí tenemos una imagen que vemos un hígado normal, pero se mira bien blanco. Muchos de estos son factores técnicos que hay que tener mucho cuidado. Solo el que mira el estudio en forma presencial puede dar el diagnóstico definitivo. El que mira una imagen se puede equivocar. ¿Por qué? Porque una imagen puede ser que se mire muy blanca porque la impresora tiene fallas y lo imprime blanco. Puede ser que la calibración del equipo lo tire blanco, pero el que está haciendo el estudio lo mire normal. Entonces, la imagen se complementa con el informe radiológico y el que lo vio es el único que puede decir verdaderamente qué fue lo que vio. También podemos ver obstrucciones, como en este caso, obstrucciones de la vía biliar. Tan dilatadas las vías biliares no se deben de ver así. O presencia de lesiones como las que ven aquí, que tienen un aspecto sólido y son múltiples. Esto se considera metástasis. Puede ser un cáncer de hígado primario multifocal, pero también pueden ser metástasis. ¿Cómo lo van a saber? La historia clínica. Aquí tenemos un ultrasonido de epigastrio, donde estamos valorando el páncreas. Si se ve, no se ve igual como el otro, sino que solo se ve adecuadamente la parte central, como esta, pero los bordes de acá están perdidos, significa porque hay inflamación. Aquí vemos una vesícula biliar, en donde vemos una imagen que tiene una sombra que borra el borde. Esto es un cálculo, esto se llama sombra acústica y esto es una vesícula inflamada. El intestino delgado no se puede ver por ultrasonido. Si lo miramos, significa que hay algo patológico. Como en este caso, estoy viendo intestino delgado y lo veo lleno de líquido y miro líquido entre las asas del intestino. Eso significa que hay un proceso inflamatorio. Y es ahí donde yo puedo decir que esto podría ser una gastroenteritis. Si no es trauma, yo podría decir que es una gastroenteritis solo con ver este ultrasonido. Solo tengo que complementar con las pruebas laboratoriales y con la clínica del paciente. Otras estructuras a valorar son los ovarios. Ojo, aquí están viendo ovarios derecho e izquierdo con un montón de quistes.
Esto no es ovario poliquístico, simplemente es porque hice este ultrasonido justamente en el periodo o en el tiempo en que la paciente está ovulando. Y todo esto son quistes foliculares, son folículos preparándose para ser implantados posteriormente en el útero por medio de la fecundación. Normalmente estos van a desaparecer cuando empiece el periodo menstrual. Por eso en ese momento es cuando hay que hacer el ultrasonido para identificar si hay formación de quistes. Si esto fuera un ultrasonido en el momento menstrual, entonces yo podría decir que es ovario poliquístico. Nada más estoy diciendo ovario poliquístico, no estoy diciendo síndrome de ovario poliquístico. Es diferente. Para que sea síndrome de ovario poliquístico, debe haber una evidencia clínica, una evidencia laboratorial, una evidencia ultrasonográfica y una evidencia anatómica. Cuando digo anatómica, un examen físico que me demuestre hirsutismo, que me demuestre aumento de peso y que me demuestre formación de manchas en la piel, ya sea en la cara, en la espalda o en las piernas. Una prueba laboratorial que me diga alteración de cortisol, estrógenos o glucosa. Todo eso acoplado me hace un síndrome de ovario poliquístico. Entonces es importante no dejarse llevar por una imagen, sino que es un contexto. Y el ultrasonido es una herramienta eficaz y buena, sabiéndola utilizar en el tiempo y el momento adecuado. La otra herramienta que nos permite diagnóstico es la tomografía. Pero la tomografía se debe utilizar en un tiempo y momento también adecuado. No porque la tomografía nos saque imágenes tan bonitas como esta, debe ser el método de elección. Si bien es cierto con la tomografía, en esta reconstrucción puedo ver el tamaño, la forma y las características de la aorta, no quiere decir que no vaya a utilizar una radiografía de tórax. Antes de hacer una tomografía siempre necesitamos una radiografía de tórax para saber qué planeamiento o tipo de tomografía vamos a realizar. Cuando se hacen resonancias de columna que piden un montón, lo primero que pedimos es una radiografía de columna para definir si la patología es ósea o la patología es tendinosa. ¿Por qué? Porque si la patología es ósea, el estudio es tomografía. Si la patología es tendinosa, es resonancia magnética. Siempre hay que saber para dónde nos vamos a ir. Si no, no vamos a hacer diagnóstico, vamos a hacer perder tiempo, dinero y esfuerzo. Aquí tenemos una tomografía, un corte a nivel de hígado, y en el hígado podemos ver el tamaño, la forma, la posición, la densidad. ¿Se acuerdan de las densidades que hablamos? Las unidades Hounsfield, pues hay que medir las densidades. Un hígado menos de 45 unidades Hounsfield es un hígado graso. De 45 unidades para arriba es normal. 45 hasta 55. De forma homogénea. Podemos valorar las estructuras venosas y arteriales. Ojo, las vías biliares no se deben de ver en tomografía. Si vemos vías biliares en tomografía, ya hay algo patológico. Solo de entrada, vemos vías biliares y hay algo patológico. Hay que irlo a buscar. Fíjense en este hígado, que es un hígado prácticamente normal. Miren, homogéneo, con las vías vasculares. Y fíjense con la diferencia de este hígado. Hay una diferencia fundamental, en primer lugar, porque el hígado llega hasta este lado, está grande, es heterogéneo y es irregular. Si ustedes se fijan, esta imagen de aquí, voy a revisar la anterior, miren, la imagen negra es pulmón. Aquí en esta estamos viendo parte pulmón, pero estamos viendo parte de una densidad que ya no es parte del hígado. Porque aquí vemos densidad de pulmón negativa, pero aquí vemos una densidad más baja que el hígado. Si le ponemos aquí nos da 0 unidades, es líquido.
Entonces este paciente tiene un derrame pleural y un hígado anormal aumentado de tamaño. ¿Por qué un hígado está aumentado de tamaño? Historia clínica. Aquí tenemos la aorta, el hígado, el estómago, la pleura con derrame y el vaso que solo estamos viendo la punta de arriba, pero a la par estamos viendo un montón de imágenes redondas. ¿Se acuerdan que hablamos de ayer de hipocondrio izquierdo? En hipocondrio izquierdo solo debemos de encontrar el vaso y el colon. Y el vaso lo estamos viendo, pero no estamos viendo el colon ahí. Pero estamos viendo otra serie de cosas redondas, bien definidas. Si ya no es colon, entonces esto es algo patológico. ¿Que puede ser patológico, redondo y localizado ahí? Pues solo hay otras estructuras que pueden aparecer ahí, que es parte de todo un sistema, que es el sistema linfático. Entonces, estos son ganglios. Entonces, son ganglios y son múltiples. Estamos hablando de un linfoma. Y el derrame pleural es secundario al linfoma. Pero para que armemos todo esto se necesita tener un contexto clínico también. Por eso es importante, nuevamente, como les digo, la historia clínica. Aquí tenemos otro hígado, miren, es diferente. Si ustedes se fijan, tiene bordes lobulados, irregulares, es heterogéneo, se mira más pequeño. Y esto, al poner densidades, encontramos densidades bajas. Esto es un hígado cirrótico. Entonces, por eso es importante la tomografía, nos va a ayudar a describir un poquito más acerca de algunos tipos de lesiones. Para eso, si se acuerdan, les dije ayer que el hígado se dividía en diferentes segmentos. El segmento 1 está aquí abajo, el segmento 2, 3, el 4. El 4 se divide en segmento 4A, 4B, el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7 y el segmento 8. Entonces, cuando identificamos una lesión, clasificamos en qué segmento está. ¿Por qué lo clasificamos en qué segmento está? Porque eso ayuda al clínico a saber el abordaje, el pronóstico y el tratamiento. En caso de trauma, nos ayuda a identificar qué segmento está lesionado y qué probabilidades tiene de sangrar más. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente accidentado. Este es el hígado, este es el vaso, perdió su forma el vaso. Si ustedes se fijan, dentro del vaso hay una área hipodensa heterogénea y en el hígado, en el borde interno, hay una imagen casi parecida a esta. Entonces hay que clasificar en qué segmento estaría aquí. Este es el segmento 7. ¿Por qué? Porque el 6, debajo de esto está el riñón. Entonces, donde está el riñón es el segmento 6. Y arriba del segmento 6 está el segmento 7. ¿Y esto qué es? Un hematoma en el segmento 7, subcapsular. Este parece estar estable, pero este no. Es muy grande, está localizado en el vaso, no ha roto la cortical del vaso, pero es un hematoma muy grande. El medio de contraste nos ayuda a saber si esto está desvascularizado o no. ¿Por qué? Porque nos orienta a hacer una esplenectomía y tenemos que clasificarla en lesión grado 1, grado 2, 3 o 4. Y un grado 4 significa esplenectomía. Pero eso solo lo sabemos a través de la administración de medio de contraste, porque no podemos dejar mucho tiempo un vaso así. A pesar de todo, el hematoma está encapsulado, pero si lo tenemos mucho tiempo, puede crecer, romperse y morirse instantáneamente. O nos puede generar una coagulación intravascular diseminada. Porque el vaso es diferente en el metabolismo con el hígado. Y ya teniendo 2 hematomas, el riesgo de mortalidad es mayor. Aquí tenemos otro paciente. Este paciente presenta dolor
en hipocondrio derecho y en flanco izquierdo. Dos clínicas diferentes o dos dolores diferentes. Hay que interrogar cómo es el del lado derecho y cómo es el del lado izquierdo, para dónde se irradia el del lado derecho y para dónde se irradia el del lado izquierdo. El del lado derecho se irradia a la escápula y el del lado izquierdo se irradia a la pierna. Entonces ya nos están diciendo y orientando clínicamente hacia dónde puede ser. Entonces la tomografía está orientada a ir a buscar patologías diversas. Entonces, si es en hipocondrio derecho, tenemos que ir a buscar en hígado, vesícula biliar o vías biliares. El hígado se observa homogéneo. Entonces, la vesícula biliar, ¿qué hay en la vesícula biliar? Dos imágenes aquí adentro, blancas, que nos sugieren que se trata de cálculos. Entonces, estamos bajo una colecistitis. Es la causa del dolor y por eso se va hacia la escápula. Tiene náuseas y vómitos. Ah, bueno, es la causa. El otro, el lado izquierdo, se va hacia la pierna. Y este corte está agarrando parte del flanco. Aquí están viendo el riñón derecho. ¿Dónde está el izquierdo? Aquí. Pero el izquierdo tiene una área oscura en medio. Significa la pelvis dilatada. ¿Por qué está dilatada? Porque hay una obstrucción. ¿Cuál puede ser? Un cálculo. Hay que ir a buscarlo. Los cortes de más abajo nos orientarán a dónde está el cálculo, si puede ser manejado por un catéter o no, o si requiere cirugía o no. ¿Cuál hay que manejar? ¿La colecistitis o la litiasis? Bueno, eso lo decidirá en el momento que evalúen en forma contextual al paciente. Para este paciente en particular es un cuadro clínico malo. ¿Por qué? Porque tiene dos cálculos que están afectando en dos lugares diferentes y hay que manejar uno u otro. El cálculo renal lo pueden manejar con analgésico, pero si la vesícula está muy inflamada hay que operarla. A eso hay que agregar la edad, el sexo y enfermedades asociadas como ser diabetes, hipertensión, cardiopatía. Todo eso es un factor importante que hay que agregar para la toma de decisiones. Otro paciente añoso, de 80 años, con fiebre, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, a la percusión es intenso, leucocitosis de 16.000, con predominio de neutrófilos, fiebre de 39 grados. Ya todo nos está hablando. Y a la percusión dolorosa en hipocondrio derecho. Ya todo eso nos orienta a pensar fiebre, percusión dolorosa, leucocitosis, proceso infeccioso. Entonces hay que ir a buscarlo. Y aquí encontramos una área redondeada que forma pared con un centro hipodenso. Con esa clínica y con esto es compatible con un acceso. ¿Qué tipo de acceso? Puede ser un acceso bacteriano, un acceso mediano. Bueno, laboratorialmente, y la fiebre nos orienta a un bacteriano. Entonces, hay que iniciar el tratamiento con antibióticos. Si el acceso fuera muy grande, no tan chiquito como este, implicaría un manejo con antibióticos y un manejo percutáneo, que es meter un catéter a través del hígado y dejar un drenaje externo para la evacuación del tejido purulento. Y con los antibióticos la resolución es rápida. Todo eso está asociado a un contexto clínico más las imágenes. Las asas de intestino delgado, aquí miramos en una tomografía distensión de asas de intestino delgado con abundante líquido y formación de niveles. En el momento que hay niveles significa que hay una obstrucción. Entre más dilatado esté la asas de intestino, más difícil podrá saberse dónde está la obstrucción.
La tomografía no siempre es un método de elección para encontrar una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque entre más dilatadas estén las asas, menos visualización se tienen del resto de estructuras y no nos ayuda a poder identificar dónde está la lesión. Por último, tenemos este casito. Ya les puse que es un tumor, de T de tumor. Entonces necesitamos ubicar la lesión tumoral. Para ubicar la lesión tumoral necesitamos aquellos cuadrantes que hablamos ayer, los 9 cuadrantes, para ubicar la lesión en un cuadrante específico y determinar qué probable lesión puede ser. Ok, inmediatamente sabemos que la lesión está del lado izquierdo, por lo tanto, el lado derecho lo descartamos. Entonces ya no va a ser una lesión de vesícula, ya no va a ser de hígado, ya no va a ser de colon ascendente, ya no va a ser de ciego, de riñón derecho, sino que va a ser del lado izquierdo. Ok. Entonces empezamos con epigastrio. Epigastrio está la cámara gástrica. La cámara gástrica está acá arriba y está siendo desplazada. Bueno, nos vamos con el hipocondrio izquierdo. El hipocondrio izquierdo que hay, vaso y colon. Aquí está el vaso. Aquí lo pueden ver el vaso ustedes. No hace contacto con la masa. Aquí está el colon. No hace contacto con la masa, sino que se desplaza por la masa. Ok, pero estamos viendo el riñón. Quiere decir que la masa está entre hipocondrio izquierdo y flanco izquierdo, porque todavía estamos empezando a ver el riñón. Pero no es de riñón porque está separado por la línea grasa, no es de uréter. Entonces, ¿qué nos queda? Cola del páncreas o intestino delgado. Pero el intestino delgado está siendo rechazado por esto, para acá, por la masa. El páncreas, que es este que está viendo aquí, no tiene contacto directo con la masa, sino que está siendo rechazado. ¿Qué nos queda? ¿Qué estructura nos queda? Que nos falta evaluar. Ya descartamos todos los demás órganos. Hay una estructura que falta, que se llama peritoneo. Y dentro del peritoneo, ahí hablamos de unas bolsas grandes que llamamos omentos o epiplones menor y mayor. Entonces, esta masa tumoral está dentro del epiplomo o del mesenterio. Entonces, la vamos a analizar. Tiene bordes definidos, ligeramente redondeada, y solo necesitamos medir las unidades Hounsfield. Si las unidades Hounsfield nos dan densidades líquidas, entonces inmediatamente sabemos que esto es una lesión con contenido líquido en el mesenterio. Entonces se convertiría en un quiste mesentérico, una lesión benigna, pero que requiere cirugía. Si la lesión fuera sólida, sería un tumor de mesenterio. Y dentro de ellos hay un montón de diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que hacer una buena clínica. Porque puede ser un sarcoma, un liposarcoma. Las densidades nos van a ayudar mucho a clasificar lo que tipo de ser. Pueden ser un montón de variantes de sarcomas. Y aquí lo que nos va a ayudar es el tiempo de evolución. ¿Cuándo empezó a notarse esa masa? ¿Cuánto creció en cuánto tiempo? Etcétera. Todo eso es una clínica que nos ayuda y nos orienta a tener un diagnóstico. Pero lo llevamos a través de un contexto clínico radiológico. Primero ubicamos la lesión, después pensamos en todas las posibilidades y con el componente clínico llegamos a una hipótesis o una impresión diagnóstica que puede ser concluida con pruebas laboratoriales o con biopsia.
pero que ya sabemos de dónde es la lesión. Por eso es importante recordarles nuevamente la historia clínica que tiene una anamnesis y examen físico son importantes para complementarlo con una imagen radiológica, porque en sí misma una imagen puede ser cualquier cosa, pero unido todos los componentes, llegamos a una impresión diagnóstica adecuada, en la mayoría de veces acertada. Claro, siempre van a haber casos de casos. Entonces hay que saber si es sólido, quístico o mixto para poder clasificar la lesión, porque si fuera mixto de múltiple densidad estaríamos hablando de un teratoma. Bueno, ese es el tema de hoy. No sé si tienen dudas o preguntas. Yo, claro, doctor. Yo no, pues, ¿Todo está tan claro? Sí, la verdad que sí. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Perfecto. gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga buena tarde. Buenas tardes a todos.